Hola amigos, mi nombre es Saulo Sepúlveda. Les doy la bienvenida a este su canal Conexión Celestial, un lugar para compartir descubrimientos espirituales y explorar el significado detrás de tus interrogantes. Hoy en día es muy frecuente escuchar que estamos viviendo los últimos tiempos, el fin del mundo y cosas similares. ¿Estaremos viviendo los últimos tiempos? Es natural querer saber qué sucederá mañana y tenemos la necesidad de buscar quién pueda darnos una respuesta, aunque no siempre escuchamos lo que nosotros esperamos. Esta misma pregunta la hacen los primeros discípulos de Cristo en la semana que Jesús es crucificado. Mateo capítulo 24, versículo 3 nos dice una parte así en la Escritura. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos están preguntando, ¿cuándo será el fin? Jesús ha estado hablando de terremotos, hambre, guerras y otras cosas más con dos eventos importantes al inicio y final de su respuesta en este capítulo: la destrucción del templo y su regreso a esta tierra. Ellos quieren saber cuándo. Después de la resurrección ocurre algo similar. En Hechos capítulo 1, versículo 6, los discípulos le preguntan nuevamente, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nuevamente la misma inquietud se manifiesta. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Todavía esperaban el cumplimiento profetizado de la restauración del reino de Dios en sus días. Queremos que sea ya, rápido, lo necesitamos ya, así decimos y así pensamos. En estas dos ocasiones, Jesús responde con algo que ellos no esperan, pero que es más importante en ese momento, algo que tiene que suceder antes del fin. Lo primero que encontramos en la Biblia es que Jesús debería venir a esta tierra para restaurar la relación de amistad con lo más importante de su creación, el hombre, el ser humano. Restaurar el reino de Dios era lo más importante. La obediencia a Dios, restaurar la obediencia a Dios. El trato personal con su creación como lo fue con Adán y Eva en el principio. Recordemos que Dios caminaba en el huerto, Adán y Eva escucharon su voz, lo reconocían, tenían un trato diario, un trato personal. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hacen referencia a esta primera venida. Se sabe que en Jesús se cumplieron más de 300 de estas profecías y todas se dieron a conocer con más de 500 años de anticipación. Hay quienes han calculado la probabilidad matemática y es simplemente imposible que ocurriera sin un plan establecido. Es decir, Dios está interviniendo en cuanto al lugar, condiciones sociales, incluido el tiempo histórico. Roma controlando la mayor parte del mundo conocido y el idioma griego como lenguaje utilizado en la mayor parte de ese mundo. Algunas de las profecías que se cumplieron son el nacimiento de una virgen, nació en Belén, montó en un pollino, fue vendido por 30 piezas de plata, murió, resucitó. Todas estas ya estaban profetizadas, estas condiciones, estas situaciones, estos eventos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel profetizaron que Jesús sería el Mesías, el ungido, para restaurar el reino de Dios. Pero quedan muchas profecías no cumplidas aún en lo que llamamos la segunda venida. Pero regresemos a la pregunta, ¿estaremos viviendo los últimos tiempos? La respuesta la encontramos en Mateo 24 y hoy veremos la parte que responde a ese cuándo sucederán estas cosas. Capítulo 24, versículos 1 al 51 en Mateo es donde encontramos estas respuestas. Cuando Jesús salió del templo, dice así en el versículo 1, y ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos están preguntando cuándo será el fin del tiempo, cuándo será el fin de todas estas cosas, y Jesús les dice, este templo que ustedes ven va a ser destruido. Esta parte ya se cumplió en el año 70, cuando el templo fue destruido por las tropas romanas, y existen elementos históricos fuera de la Biblia que lo demuestran, como el arco del triunfo dedicado al emperador Tito. El porqué de la destrucción del templo, permítanme dejarlo para otra ocasión. Pero
¿Qué hay del cuándo? Mateo capítulo 24, 36 dice la palabra de Dios así, y es muy claro. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En otras palabras, no podemos establecer una fecha que nadie conoce. Entonces, ¿cómo puedo saber cuándo será el final de los tiempos? Cuando viajamos, debemos poner atención a los anuncios en la dirección que debemos tomar para llegar a nuestro destino. El número de la carretera o el nombre de la carretera, nombres de lugares, distancias y de paso hasta el clima esperado por si acaso puede interrumpir el viaje. En ocasiones solo sabemos pequeños detalles, en la esquina, en el árbol, en la casa de un color determinado, pero llegamos a nuestro destino. Hay tres cosas que podemos ver sobre estas señales para el final de los tiempos que Jesús da en este pasaje. Lo primero puedo decir es esto: hablar a otros de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son evidentes los esfuerzos por llevar el mensaje de Jesús y su cumplimiento profético de esperanza para restaurar nuestra relación personal con Dios. Radio, televisión, este medio también es utilizado hoy en día en persona, es decir, alguien va a esos lugares o países a llevarles el mensaje de Jesús. Muchas horas y recursos invertidos especialmente durante los últimos años a través de estos medios. Otra señal del final de los tiempos es hablar el mensaje de Jesús. El problema es que lo hacen de una forma distorsionada, es decir, el mensaje está alterado. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es fácil escuchar enseñanzas que no corresponden al mensaje de Jesús, que no es lo que dice la palabra de Dios. Le puedo dar una guía rápida para identificar estos falsos maestros, como también son llamados en este versículo. Son conocidos, aunque hablen con un lenguaje bíblico, sus mensajes no son correctos. Una de estas señales para identificarlos rápidamente sería la exaltación personal. Algo así como: yo soy el que tiene la verdad. El líder o líderes actúan como autoridad absoluta en todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Otra señal es la exaltación del hombre, algo así como: tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, enfatizando la capacidad humana para el cumplimiento de las normas establecidas. El otro aspecto que quiero mencionarle es la exaltación de las riquezas. No debes ser pobre, puedes tener todo lo que quieras. Mire, estos tres detalles es bien curioso porque son los mismos elementos que encontramos en Génesis capítulo 3 en el diálogo que tiene la serpiente con Eva. Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, un conocimiento superior. En el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, es decir, tú puedes lograrlo, no te va a pasar nada. Versículo 5 le dice la conversación que están teniendo Eva y la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú puedes lograrlo, tú vas a tener un conocimiento superior a lo que ya conoces. ¿Se imaginan? Qué coincidencia, ¿no? Una señal muy importante: hablar el verdadero mensaje de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hebreos 11:7 nos dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No podemos afirmar cuánto, pero Noé tardó muchos años en construir el arca para algo que no había sucedido desde la creación, una lluvia torrencial.
Por eso no le creían, era algo que no había ocurrido. Tuvo la oportunidad de decirles a todos qué pasaría y no entendieron hasta que vino el diluvio. Pensaron que ellos tenían mejor información que Noé. Ellos tenían más conocimiento que Noé. Pensaron que ellos podían sobrevivir. Era algo que antes no había ocurrido, así que ¿cuál sería el problema? Pero también pensaron que tenían todo lo que necesitaban. ¿Qué podía suceder? No les faltaba nada. Sí, estas señales se están cumpliendo. Es decir, la predicación del Evangelio a todo el mundo, la predicación de falsos maestros, pero también que la gente no está escuchando el mensaje. Pero entonces, ¿por qué no ha venido Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 48 dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido es porque todavía no quiere Dios, todavía está dando la oportunidad para aquellos que no han restaurado su relación personal con Dios, para aquellos que todavía tienen que decidir restaurar su relación con Dios. Hay otras señales de las que Jesús habla ahí en Mateo capítulo 24, versículos 6 en adelante, diré yo algunas cosas ahorita. Habla de guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Habla de pestes y terremotos, pero aún no es el fin. Habla de una cosa muy difícil en ocasiones de explicar. Habla de persecución de los creyentes. Os entregarán a tribulación y os matarán, dice así. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo capítulo 24, versículo 12. Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la maldad se va a multiplicar. Solo con ver las noticias podemos darnos cuenta que esto es de todos los días. Pero hay otros eventos que son futuros, es decir, cosas que todavía no ocurren. Capítulo 24, versículo 15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice la Escritura, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora para la segunda venida, la restauración del reino. No debemos dejarnos engañar por mensajes que no corresponden a la Escritura. Debemos seguir vigilantes al desarrollo de las señales profetizadas y registradas desde el Génesis mismo. Hoy existen personas, comunidades y naciones enteras que no han escuchado por lo menos de la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, y muchos otros que están siendo llevados lejos de Dios con mensajes adulterados. Sí, creo que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué vas a hacer tú? Es tiempo de tomar una decisión, seguir a Jesús en una relación personal, buscando el perdón de Dios, que lo ofrece por medio del sacrificio de Jesús profetizado y cumplido. O tal vez seas de los que prefiere esperar, como la gente en los días de Noé, que cuando el diluvio empezó se dieron cuenta que era demasiado tarde y perdieron su oportunidad. Déjanos saber en los comentarios si decidiste convertirte en amigo de Dios, en seguidor de Jesús. Todavía hay oportunidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Dios les bendiga. Los espero en el próximo video. Y no olviden suscribirse para que reciban el aviso en cuanto esté listo, enviar sus preguntas y compartir con quienes los rodean. Soy Saulo Sepúlveda, Conexión Celestial.